Una mujer de 52 años se sienta a la mesa del desayuno. Su marido le pregunta cómo está. Ella responde, «Estoy bien», antes incluso de sentir nada. La respuesta sale automática, ensayada, como quien recita un guión memorizado hace décadas. No es una mentira consciente, es algo más antiguo, ni siquiera comprueba internamente si está bien. La pregunta nunca le llega. Se queda atrapada en la superficie, donde una versión educada, funcional e invisible responde por ella. El marido acepta la respuesta. Siempre la ha aceptado, y ella sigue tomando su café, mientras algo dentro de ella, algo que nunca ha aprendido a nombrar, permanece en silencio. Hay personas que funcionan perfectamente en la sociedad, trabajan, pagan las facturas, sonríen cuando deben sonreír, pero viven como extrañas de sí mismas. No saben lo que sienten, no saben lo que quieren. Y cuando alguien les pregunta ¿quién eres realmente?, la respuesta no llega. No porque no quieran responder, sino porque nunca se les ha permitido saberlo. Sonreír cuando duele no es amabilidad. Aislarse cuando se necesita conexión no es introversión. No saber quién eres a los 40, 50 o 60 años no es falta de autoconocimiento. Son síntomas, señales de que algo se interrumpió demasiado pronto. Y ese algo tiene un nombre: el derecho a existir tal y como eras realmente. Los niños que crecen en entornos emocionalmente hostiles, no necesariamente violentos, pero sí fríos, negligentes, demasiado exigentes o demasiado indiferentes, aprenden pronto una lección silenciosa. Su verdad molesta, sus emociones son inconvenientes, sus necesidades son una carga, y la solución que encuentra el niño, la única solución posible en ese momento, es simple y devastadora: desaparecer. No físicamente, emocionalmente. Construye una versión de sí mismo que es tolerable, aceptable, invisible. Carl Jung lo llamó persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo. Pero Jung sabía algo crucial: la persona debería ser una herramienta, no una prisión. Debería ser algo que te pones y te quitas según sea necesario. Pero cuando un niño se ve obligado a usar esa máscara para sobrevivir emocionalmente, sucede algo terrible. La máscara se pega, se convierte en piel, y cuando crece, ya no sabe dónde termina la máscara y dónde empieza él mismo. Hay señales muy específicas de que esto te ha pasado. No son señales vagas, son comportamientos observables, patrones repetitivos, reacciones automáticas que parecen irracionales hasta que entiendes de dónde vienen. Algunas las reconoces en ti mismo, otras las ves en personas cercanas y nunca has sabido nombrarlas. Pero todas apuntan al mismo origen: una infancia en la que ser auténtico era peligroso. Cambias de comportamiento cuando alguien entra en la habitación. Sientes culpa en situaciones completamente normales. Sonríes mientras algo dentro de ti grita. O tal vez sea al contrario. Te cierras completamente, no compartes nada. Vives aislado incluso cuando estás rodeado de gente. Y cuando intentas explicar por qué lo haces, no puedes. Porque estas reacciones no provienen de la lógica. Provienen de un sistema de supervivencia que se instaló antes de que tuvieras palabras para entenderlo. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Esas señales no significan que estés roto. Significan que te obligaron a romperte para encajar. Y el niño que hizo eso, que aprendió a desaparecer, a sonreír cuando le dolía, a no pedir nada, a no sentir nada, no estaba equivocado. Se estaba protegiendo de la única forma que sabía. El problema es que esa protección tiene un costo, y ese costo se paga en la vida adulta, en relaciones que no duran, en amistades que nunca se profundizan, en una sensación constante de estar actuando, de nunca estar realmente presente, de vivir como un actor en una obra que no elegiste. Y lo peor de todo, la sensación de que si alguien realmente te viera, si alguien se acercara demasiado, descubriría que no hay nada allí, solo la máscara. Pero, ¿por qué esa máscara, que debería haber sido temporal, nunca se quitó? ¿Por qué un adulto funcional, inteligente y capaz sigue actuando como un niño que necesita aprobación para existir? Y lo más importante, ¿qué pasa cuando finalmente te das cuenta de que has pasado toda tu vida siendo alguien que nunca fuiste? Cuando un niño llora y nadie viene, aprende algo. Cuando habla y es ignorado, aprende algo. Cuando pide ayuda y le dicen, «estás exagerando», aprende algo.
no aprende con palabras, aprende con la repetición, con los silencios, con la forma en que sus padres apartan la mirada cuando intenta mostrar lo que siente. La lección nunca se dice en voz alta, pero se absorbe como una verdad absoluta. Molestas. Tus emociones son inconvenientes. Tu existencia es una carga que hay que minimizar. Y el niño que no tiene otra opción, que no tiene a dónde ir, que depende de esas personas para sobrevivir, hace lo único que puede hacer. Desaparece, no literalmente, emocionalmente. Aprende a no llorar, a no pedir, a no mostrar cuando algo le duele. Construye una versión de sí misma que es agradable, aceptable, que no da trabajo. Y esa versión, esa niña educada, callada, que siempre dice que todo está bien, recibe lo que la niña real nunca recibió: un poco de paz, un poco de aprobación, a veces incluso un elogio. Carl Jung entendía este mecanismo con una claridad inquietante. Llamó a esta construcción persona, la máscara social que desarrollamos para adaptarnos al mundo. En condiciones saludables, la persona es una herramienta. La usas en el trabajo, en situaciones formales, cuando necesitas navegar por contextos sociales que exigen una versión específica de ti mismo, pero sabes que es una máscara, y al final del día, te la quitas, vuelves a casa, vuelve a ser tú mismo. Pero cuando un niño se ve obligado a construir esa máscara, no para desenvolverse en el mundo, sino para sobrevivir emocionalmente dentro de su propia casa, algo se rompe. La máscara deja de ser una herramienta y se convierte en una estructura. Ya no es algo que te pones, es algo que eres. Y cuando esto ocurre en la infancia, cuando el cerebro aún se está formando, cuando la identidad aún se está construyendo, el niño pierde algo que nunca recuperará sin ayuda: el contacto con quien realmente era. Esto no ocurre en familias visiblemente abusivas. Ocurre en hogares silenciosos, donde nadie grita, pero nadie escucha. En familias aparentemente funcionales, donde todos comen juntos, van a la iglesia, se sacan fotos sonriendo, pero donde no se permiten emociones reales. Ocurre con padres que no pegan, pero que ignoran, que no insultan, pero que invalidan, que dicen te amo, pero nunca preguntan quién eres. Y el niño crece, se convierte en adulto, funcional, bien adaptada. Todos dicen que le ha ido bien, trabaja, paga las facturas, tiene relaciones. Pero por dentro algo está profundamente mal. Sonríe cuando está destrozada. Dice estoy bien cuando se está derrumbando. No pide ayuda incluso cuando se está ahogando. Y lo más aterrador de todo, no lo hace conscientemente. No es una elección, es programación. Es el sistema de supervivencia que la niña instaló hace décadas y que nunca se desactivó. Esas son las primeras señales, las más obvias, las que aparecen en casi todas las historias de quienes crecieron, teniendo que desaparecer para ser tolerados. Sonríes todo el tiempo, incluso cuando algo te duele profundamente, incluso cuando alguien te trata mal, incluso cuando deberías estar furioso, triste, herido. La sonrisa sale automáticamente como un reflejo, porque en la infancia sonreír era la forma de decir no soy una amenaza, no te molestaré, puedes ignorarme en paz. O tal vez seas del tipo que se aísla, que se aleja de las personas antes de que ellas se alejen de ti, que prefiere la soledad incluso cuando duele, porque al menos en la soledad tienes el control. Nadie puede decepcionarte si no dejas que nadie entre. Nadie puede rechazarte si tú mismo te rechazas primero. Y vives rodeado de gente pero profundamente solo, porque el niño que fuiste aprendió que la conexión es peligrosa, que abrirse es arriesgarse, y que la mejor manera de no ser abandonado es no acercarse nunca lo suficiente como para que importe. Algunos aprenden a no quejarse nunca, a no mostrar nunca su descontento, a no decir nunca eso me ha dolido o necesito otra cosa. Lo aceptan todo: relaciones malas, trabajos que los destruyen, amistades unilaterales en las que siempre dan y nunca reciben. Y cuando alguien les pregunta por qué no se van, por qué no establecen límites, por qué no piden lo que necesitan, la respuesta es siempre la misma: no quiero ser difícil. Como si tener necesidades fuera un defecto, como si pedir respeto fuera exigir demasiado. Pero aquí está lo que Jung veía y que la mayoría de la gente no puede ver. Estos comportamientos no son aleatorios, no son rasgos de personalidad, son síntomas de un sistema de defensa que construyó un niño aterrorizado
y que nunca se desmanteló. El niño que aprendió a sonreír cuando le dolía, lo hizo porque llorar se castigaba. El niño que aprendió a aislarse, lo hizo porque buscar conexión resultaba en rechazo. El niño que aprendió a no pedir nada, lo hizo porque cada petición se trataba como algo inconveniente. Y lo más cruel es que estos comportamientos funcionaron, protegieron al niño, le permitieron sobrevivir en un entorno emocionalmente hostil, sin desmoronarse por completo. El problema es que el niño creció, el entorno cambió, pero el sistema de defensa permaneció activo. Y ahora, décadas después, el adulto sigue actuando como si todavía estuviera en esa casa, en esa infancia, en ese peligro que ya no existe. Pero el sistema no se apaga solo, porque para la mente todavía está funcionando. Aún estás vivo, ¿no? Aún te las arreglas, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar? El cerebro no entiende que sobrevivir no es lo mismo que vivir. No entiende que funcionar no es lo mismo que estar completo. Y mientras no te des cuenta de que estás operando con un manual de supervivencia escrito por un niño de 6 años, seguirás respondiendo al mundo adulto con las herramientas de un niño asustado. Y ahí surge la pregunta que nadie hace, pero que todos deberían hacer. Si la máscara se construyó para proteger al niño, ¿qué pasa cuando el niño crece, pero la máscara no se quita? ¿Qué pasa cuando pasas 30, 40, 50 años siendo alguien que nunca fuiste? Y lo más importante, ¿por qué incluso cuando te das cuenta de esto, incluso cuando sabes que estás viviendo una vida que no es la tuya, sigues sin poder quitarte la máscara? La respuesta a por qué la máscara no se quita es simple y aterradora, porque en algún momento olvidaste que era una máscara. Se ha fusionado contigo de tal manera que ya no hay separación. No usas la persona, crees que la persona eres tú. Y cuando eso sucede, quitarte la máscara no parece una liberación, parece destrucción, porque si no eres la persona educada, funcional, que siempre sonríe y nunca se queja, entonces, ¿quién eres? Esa es la transición que nadie explica. El paso de la infancia a la edad adulta debería ser el momento en el que finalmente puedes ser quien realmente eres. Debería ser el momento en el que la necesidad de complacer a tus padres, de ser tolerable, de minimizar tu existencia, finalmente termina. Pero no termina, porque el sistema de supervivencia que has construido no se apaga solo porque te has ido de casa, sigue funcionando. Y ahora, en lugar de intentar ser aceptable para tus padres, intentas ser aceptable para todos, para el jefe, para los amigos, para la pareja, para desconocidos en la calle. Y las señales que comenzaron en la infancia se cristalizan, se convierten en patrones permanentes, comportamientos automáticos que ya ni siquiera percibes. Entras en una habitación e inmediatamente escaneas el ambiente emocional. ¿Quién está de mal humor? ¿Quién se siente incómodo? ¿A quién hay que tranquilizar? Y antes de procesar conscientemente nada, ya has ajustado tu comportamiento, has cambiado tu tono de voz, has modificado tu postura, has borrado cualquier rastro de emoción real que pudiera molestar a alguien. Eso no es sensibilidad social, es hipervigilancia. Es el sistema de defensa de un niño que necesitaba monitorear constantemente el estado emocional de los adultos que lo rodeaban para saber si estaba a salvo. Y nunca apagaste ese sistema. Así que ahora, a los 30, 40, 50 años, sigues haciéndolo, sigues ajustándote, sigues desapareciendo y ya ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Las relaciones se vuelven imposibles, no porque no quieras conectar, sino porque no sabes cómo conectar de verdad. Todas las relaciones que construyes se basan en la versión agradable de ti mismo, en la persona que siempre sonríe, que nunca crea problemas, que siempre está disponible, que nunca pide nada. Y a la gente le gusta esa versión. Claro que les gusta. Es fácil, es conveniente, pero no eres tú. Y en algún lugar, en el fondo, lo sabes. Sabes que si alguien te conociera de verdad, si alguien viera más allá de la máscara, huiría. Así que haces una de dos cosas. O mantienes a todo el mundo a una distancia segura, relaciones superficiales, amistades que nunca profundizan, parejas románticas que nunca se acercan demasiado, o te metes en relaciones intensas en las que te pierdes por completo, donde te amoldas tanto a la otra persona que dejas de existir. Y ambas opciones son síntomas del mismo problema.
No sabes cómo estar en una relación siendo quien realmente eres, porque no sabes quién eres realmente. Y aquí está una de las señales más devastadoras. Tienes pocos amigos, o ninguno, no porque no seas sociable. Incluso puedes ser genial en situaciones sociales. Sabes qué decir, sabes cómo hacer reír a la gente, pero cuando la interacción termina, no queda nada, porque nunca estás realmente presente. Estás actuando, y la gente puede sentirlo. Puede que no sepan nombrarlo, pero sienten que falta algo, que la conexión es superficial, y, con el tiempo, se alejan, o tú te alejas. Porque mantener la actuación es agotador. Jung decía que cuanto más rígida es la persona, más débil es la conexión con el yo verdadero, y cuando pierdes esa conexión, las relaciones se convierten en transacciones. Ofreces la versión aceptable de ti mismo y esperas que, a cambio, la gente no te abandone. Pero eso no es intimidad, es negociación. Y en el fondo, sabes que estás vendiendo algo que no vale nada, porque no es real. La autoridad se convierte en un problema. O bien te sometes por completo, lo aceptas todo, nunca cuestionas nada. Te conviertes en el empleado perfecto que nunca se queja, nunca pide un aumento, nunca establece límites. O te rebelas contra toda forma de autoridad de manera desproporcionada. Porque en la infancia la autoridad significaba control. Significaba que no tenías voz, no tenías elección. Y ahora, como adulto, cualquier persona en posición de autoridad te recuerda ese antiguo terror. Entonces, o bien te anulas por completo, repitiendo el patrón de sumisión que aprendiste, o bien explotas, resistiéndote de forma irracional a cualquier tipo de jerarquía. Y hay algo aún más cruel. Cuando estás cerca de tus padres, retrocedes. Inmediatamente, vuelves a ser el niño que tenía que desaparecer. No importa que tengas 40 años, no importa que seas exitoso, independiente, capaz. Cuando estás en esa casa, o cuando tus padres están cerca, algo cambia. Tu voz se vuelve diferente, tu comportamiento se ajusta y aceptas cosas que nunca aceptarías de otra persona, porque el niño que hay dentro de ti todavía está tratando de ser tolerable, todavía está tratando de no molestar, todavía está esperando que, si eres lo suficientemente bueno, finalmente te vean, pero nunca te ven, porque no te están mirando a ti, están mirando a la versión de ti que ellos crearon, y tú colaboras con eso. Porque la alternativa, mostrar quién eres realmente y arriesgarte al rechazo, es demasiado aterradora. Ves a una madre con su hijo en el supermercado. Ella está agachada, mirándole a los ojos, escuchando lo que él tiene que decir, y algo dentro de ti se rompe, porque reconoces allí algo que nunca tuviste. No tuviste a nadie que se agachara, que te escuchara, que te viera como una persona, no como un inconveniente. Y deseas con un dolor que no siempre sabes nombrar, que ese hubiera sido tú, que alguien te hubiera mirado así. Esos momentos son reveladores, porque muestran que no has olvidado lo que perdiste. Lo llevas contigo, todos los días. La ausencia de algo que debería haber estado allí. Y esa ausencia se manifiesta en cada relación, en cada interacción, cada vez que sonríes cuando estás destrozado o te aíslas cuando necesitas ayuda. Porque el niño que nunca fue visto aprendió a no existir, y el adulto en el que te has convertido sigue esa regla. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. El problema no es que seas incapaz de relacionarte, no es que seas antisocial, difícil, inadecuado. El problema es que estás intentando relacionarte con el mundo utilizando un sistema de supervivencia creado para una guerra que ya ha terminado. Estás actuando como si aún tuvieras que desaparecer para ser aceptado, como si aún fuera peligroso existir de verdad. Y mientras no entiendas esto, mientras no te des cuenta de que estás viviendo con las reglas de una infancia que ya no existe, seguirás creando relaciones que no duran, amistades que nunca se profundizan, y seguirás sintiéndote como un impostor en tu propia vida, porque eres un impostor, no porque seas falso, sino porque la persona que le muestras al mundo no eres tú, es la versión que el niño asustado creó para sobrevivir. Y esa versión te está matando lentamente. Hay una pregunta que debería ser sencilla, pero que paraliza por completo a quien creció teniendo que desaparecer. ¿Qué quieres? No lo que los demás esperan, no lo que sería más conveniente, no lo que causaría menos problemas.
lo que tú de verdad genuinamente quieres, y la respuesta no llega, no porque no quieras responder, sino porque no lo sabes. Has pasado tanto tiempo consultando lo que los demás necesitan, lo que los demás aprueban, lo que los demás toleran, que has perdido por completo el contacto con tus propios deseos. No es falta de autoconocimiento, es consecuencia directa del borrado. Cuando pasas toda la infancia aprendiendo que tus deseos son inconvenientes, que tus anhelos son egoístas, que tus necesidades son una carga, dejas de consultarlos, dejas de prestarles atención, y con el tiempo simplemente desaparecen, no porque hayan dejado de existir, sino porque han sido enterrados tan profundamente, reprimidos con tanta fuerza, que ya no puedes acceder a ellos. Carl Jung lo llamaba la sombra, las partes de nosotros mismos que fueron rechazadas, reprimidas, ocultas, porque no eran aceptables. La sombra no es solo lo malo que hay en ti, es todo lo que tuviste que negar para ser tolerado, tus deseos, tu ira, tu tristeza, tus opiniones, tu sexualidad, tu creatividad, todo lo que se consideraba inconveniente, inadecuado o amenazante, se arrojaba a la sombra, y allí se quedaba, no moría, solo se encerraba en un sótano psicológico del que ya no tienes las llaves, y el resultado es devastador. Te conviertes en un adulto que no sabe lo que siente, alguien te hiere profundamente y no puedes nombrar la emoción. Sabes que algo va mal, sientes una vaga incomodidad, pero no sabes decir si es ira, tristeza, decepción, dolor, porque nunca aprendiste el lenguaje de tus propias emociones. Aprendiste el lenguaje de las emociones de los demás. Sabes perfectamente identificar cuando alguien está irritado, incómodo, decepcionado, pero cuando te preguntan cómo te sientes, te quedas en blanco. Y eso se extiende a todo. No sabes qué carrera quieres seguir realmente. No sabes si quieres tener hijos. No sabes qué tipo de relación te haría feliz. Porque todas tus decisiones se han tomado basándose en criterios externos, lo que aprueban tus padres, lo que espera la sociedad, lo que sería más seguro, lo que causaría menos decepción. Has vivido toda tu vida consultando a todo el mundo, menos a ti mismo. Una de las señales más reveladoras de esto es lo que sucede cuando alguien entra en la habitación. Cambias, instantáneamente. No es un cambio consciente, es automático. Tu postura se ajusta, tu tono de voz cambia. La energía que estabas proyectando se recalibra por completo, porque estás leyendo a la persona que ha entrado, estás escaneando su estado de ánimo, sus expectativas, lo que necesita de ti, y te estás convirtiendo en la versión de ti mismo que mejor encaja en ese momento. Eso no es empatía, es camuflaje. Es lo que hacen los animales cuando necesitan sobrevivir en entornos hostiles. Se adaptan, cambian de color, se vuelven invisibles. Y tú has aprendido a hacer exactamente eso. Te conviertes en la versión de ti mismo que cada persona necesita que seas. Con tu jefe eres competente y servil. Con tus amigos eres alegre y sencillo. Con tu familia eres el hijo que no da problemas. Pero ninguna de esas versiones eres tú. Son todas máscaras. Y las cambias tan rápido, con tanta habilidad, que ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. El problema es que eso tiene un costo. Y el costo es que nunca estás realmente presente. Siempre estás actuando, siempre ajustándote, siempre controlando. Y al final del día, cuando estás solo, cuando no hay nadie para quien actuar, no sabes quién eres, porque pasaste todo el día siendo 7 versiones diferentes de ti mismo, y ninguna de ellas era real. Y luego hay una señal aún más sutil, pero igualmente devastadora. Sientes culpa en situaciones completamente normales. Tu jefe te llama para tener una conversación de retroalimentación. Te dice, con toda la neutralidad profesional del mundo, que le hubiera gustado que entregaras un proyecto de otra manera, y lo que debería ser una conversación normal, una parte natural de cualquier trabajo, te destruye. Sientes oleadas de vergüenza, de culpa, como si hubieras cometido un delito, como si hubieras fallado irremediablemente, o alguien te pide que cambies de opinión sobre algo trivial. ¿Dónde cenar? ¿Qué película ver? Y sientes una culpa desproporcionada por haber discrepado, como si tener una preferencia diferente fuera un ataque personal, como si estar en desacuerdo fuera una traición, porque en tu infancia, discrepar era peligroso.
Tener una opinión diferente daba lugar al rechazo, al castigo o peor aún, a la indiferencia. Así que aprendiste a no estar nunca en desacuerdo. Que ahora, décadas después, hasta la más mínima divergencia te llena de culpa y vergüenza. Jung decía que cuando reprimes partes de ti mismo durante el tiempo suficiente, estas no desaparecen, se vuelven contra ti. La ira que nunca pudiste expresar se convierte en depresión. La tristeza que nunca fue validada se convierte en ansiedad. Los deseos que nunca se permitieron se convierten en compulsiones. Y la culpa que sientes en situaciones normales no es culpa real. Es el sistema de control que se instaló en tu infancia, castigándote por atreverte a existir. Y hay algo aún más insidioso sucediendo. Tomas decisiones importantes en la vida basadas no en lo que quieres, sino en lo que crees que deberías querer. Eliges una carrera porque tus padres la aprueban. Te quedas en una relación porque salir de ella parecería egoísta. Mantienes amistades que te agotan porque terminar una amistad sería cruel. Y construyes toda una vida en torno a evitar la culpa, evitar el rechazo, evitar cualquier posibilidad de que alguien te vea como inconveniente. Pero esa vida que has construido no es tuya. Es una vida diseñada para complacer a fantasmas. Fantasmas de las expectativas que te impusieron cuando tenías 5, 7, 10 años. Expectativas de padres que tal vez ni siquiera recuerdan lo que dijeron, pero que tú interiorizaste como verdades absolutas. Y ahora estás viviendo una vida que no elegiste, trabajando en un empleo que no te realiza, manteniendo relaciones que no te nutren, porque en algún nivel profundo todavía crees que no tienes derecho a querer más. Y lo más trágico es que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo, porque la persona está tan bien integrada que crees genuinamente que esas elecciones son tuyas. Te convences de que eres introvertido cuando en realidad solo has aprendido a aislarte. Crees que no tienes ambiciones cuando en realidad solo has enterrado tus deseos tan profundamente que ya no los oyes. Piensas que eres una persona fácil de tratar, cuando en realidad solo estás repitiendo el patrón de no molestar nunca a nadie. Pero llega un momento en que este sistema comienza a resquebrajarse, no porque hayas decidido conscientemente cuestionarlo, sino porque el coste de mantener la actuación se vuelve mayor que el coste de enfrentarse a ella. Y ese momento suele llegar de forma inesperada y brutal. Alguien te trata exactamente como siempre has permitido que te traten, pero esta vez algo dentro de ti dice no. O estás en medio de una reunión, sonriendo y asintiendo, y de repente te das cuenta de que no crees nada de lo que estás diciendo. O estás en una relación en la que siempre has sido complaciente y algo se rompe. No puedes más. Esos momentos son peligrosos, porque te obligan a ver algo que has estado evitando durante décadas. No estás viviendo tu vida. Estás siguiendo un guión escrito por personas que nunca te preguntaron quién eras, y ahora estás en medio de tu existencia, mirando a tu alrededor y dándote cuenta de que nada de esto es tuyo. No es tu carrera, no son tus relaciones, no es tu personalidad. Todo es prestado, todo construido para complacer, todo interpretado. Y la pregunta que surge, la pregunta que te paraliza y te libera al mismo tiempo, es esta. Si elimino todo lo que construí para ser aceptable, ¿qué queda? Si dejo de sonreír cuando me duele, de estar de acuerdo cuando no lo estoy, de desaparecer cuando molesto, ¿quién soy? Y esa pregunta es aterradora, porque no estás seguro de si hay alguien ahí, o peor aún, estás seguro de que no lo hay. Aquí está la paradoja que nadie te explica. Puedes compartir tus traumas más profundos con un extraño en el autobús, pero no puedes decirle a tu pareja de 10 años que ayer te sentiste herido. Puedes contar detalles íntimos de tu infancia a alguien que acabas de conocer, pero cuando un amigo cercano te pregunta ¿cómo estás realmente?, te bloqueas. Dices que estás bien, cambias de tema, y no es porque no confíes en esa persona. Es porque la intimidad real te aterroriza de una manera que la vulnerabilidad superficial nunca te ha aterrorizado. Esto parece contradictorio hasta que entiendes el mecanismo. Cuando compartes demasiado con extraños, tú tienes el control. Tú eliges qué contar. Tú interpretas la vulnerabilidad, muestras las heridas de una manera estéticamente aceptable, emocionalmente agradable, y el extraño te da validación. Te dice que eres fuerte, que has superado muchas cosas.
y te sientes visto sin el riesgo de que realmente te conozcan, porque ese extraño nunca estará lo suficientemente cerca como para ver más allá de la historia que cuentas. Nunca estará presente cuando se caiga la máscara. Nunca te verá en un momento en el que no estás narrando tu dolor, sino simplemente sintiéndolo. Pero con las personas cercanas no tienes ese control. Te ven en los momentos sin editar. Se dan cuenta cuando mientes, cuando dices que estás bien pero no lo estás, cuando sonríes pero algo en tus ojos delata que estás destrozado, y eso te aterroriza. Porque si alguien realmente te ve, no la versión de ti mismo que interpretas, sino tu verdadero yo, en los momentos en los que no estás intentando ser nada, crees que esa persona hará lo que hicieron tus padres, te rechazará, te encontrará inconveniente, decidirá que eres demasiado o demasiado poco, o simplemente incorrecto. Entonces haces lo que has aprendido a hacer. Te alejas, no de forma dramática, de forma sutil. Dejas de responder mensajes con la misma frecuencia. Dejas de compartir cosas reales. Mantienes conversaciones superficiales. Y si la persona insiste, si intenta acercarse, creas una crisis. Buscas pelea. Desapareces. Porque terminar la relación antes de que se acerque demasiado es menos doloroso que ser visto tal y como eres y luego ser abandonado. Jung entendía este mecanismo con precisión quirúrgica. Decía que la mayor resistencia a la individuación, al proceso de convertirse en quien realmente eres, no viene de fuera, viene de dentro, porque convertirte en quien realmente eres significa abandonar la persona, significa dejar de ser la versión agradable, funcional y aceptable de ti mismo, y eso es aterrador, porque has construido toda tu vida en torno a esa versión. Todas tus relaciones existen porque eres esa persona. Y si dejas de serlo, crees que todos se irán. Y tal vez lo hagan. No todos, pero algunos sí. Porque a algunas personas solo les gusta la versión editada de ti. Les gusta la persona que nunca se queja, que siempre está disponible, que nunca establece límites. Y cuando empiezas a establecer límites, cuando empiezas a decir que no, cuando empiezas a existir de verdad, esas personas se alejan. Y eso duele, pero confirma lo que siempre has creído, que solo eres agradable cuando estás apagado. Una de las señales más reveladoras de este terror es la forma en que manejas la autoridad. O te anulas por completo, aceptas todo, nunca cuestionas, te conviertes en el empleado modelo que nunca crea problemas, o te rebelas contra cualquier forma de jerarquía de manera desproporcionada. Alguien te da una instrucción razonable y sientes una ira irracional. Como si esa persona estuviera tratando de controlarte, como si cualquier petición fuera un intento de dominarte. Ambas reacciones provienen del mismo lugar. En la infancia, la autoridad significaba represión, significaba que no tenías voz, no tenías elección. Tus padres o quien quiera que tuviera poder sobre ti decidían quién debías ser, cómo debías comportarte, qué debías sentir, y tú no podías discrepar, no podías cuestionar. Ni siquiera podías tener una opinión diferente sin sufrir consecuencias. Así que o bien te sometías por completo, o bien desarrollabas una rebelión crónica contra cualquier forma de autoridad. Y ahora, como adulto, repites ese patrón. O eres el empleado que nunca pide un aumento, nunca cuestiona las decisiones absurdas, nunca defiende sus ideas. O eres la persona que no soporta a ningún jefe, que va de trabajo en trabajo, porque nadie te entiende. Pero en ambos casos, estás reaccionando no a la autoridad presente, sino a la autoridad pasada. Estás viviendo como si todavía estuvieras en esa casa, en esa infancia, en ese lugar donde tener voz era peligroso. Y hay algo aún más doloroso. Cuando estás cerca de tus padres, retrocedes inmediatamente. No importa cuántos años tengas, no importa cuán exitoso, independiente o capaz seas. Cuando estás en esa presencia, algo cambia. Vuelves a ser el niño que necesitaba complacer, que necesitaba ser tolerable, que necesitaba desaparecer. Aceptas comentarios que nunca aceptarías de otra persona. Dejas que te traten de formas que nunca permitirías en ninguna otra relación. Y luego, cuando sales de allí, te preguntas ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué lo permitiste? Y la respuesta es siempre la misma. Porque en su presencia no eres un adulto.
Eres el niño que todavía está tratando de ser lo suficientemente bueno como para ser visto, para ser amado, para importar, pero ellos no te ven, nunca te han visto. Y no es porque no hayas sido lo suficientemente bueno, es porque no están mirando. Están mirando la versión de ti que ellos han creado, el hijo obediente, la hija que no da problemas, el niño que cumple con sus expectativas, y tú colaboras con eso. Porque la alternativa, mostrar quién eres realmente y arriesgarte a que te rechacen por completo, es demasiado aterradora. Lo ves en los demás y sientes que algo se rompe dentro de ti. Estás en el parque y ves a una madre agachada, a la altura de los ojos de su hijo, escuchando lo que él tiene que decir, escuchando de verdad, y algo dentro de ti duele de una forma que no sabes nombrar, porque reconoces allí algo que nunca has tenido, alguien que se agachó, que escuchó, que te vio como persona, no como una extensión de sus expectativas, y deseas con una intensidad que te avergüenza que ese hubiera sido tú, que alguien te hubiera mirado así, que alguien te hubiera preguntado quién eras, y no solo lo que debías ser, pero nadie te preguntó, y aprendiste por ti mismo que preguntar era inútil, que existir era inconveniente, y que la única forma de ser tolerado era desaparecer. Así que creciste haciendo exactamente eso. Y ahora, décadas después, estás rodeado de gente pero profundamente solo, porque nadie te conoce de verdad, porque nunca lo has permitido. Y cuando alguien intenta acercarse, cuando alguien hace la pregunta correcta, cuando alguien te mira de una manera que parece que te está viendo, entras en pánico, porque ser visto de verdad significa arriesgarse a que confirmen lo que siempre has creído, que no deberías haber existido así, que eres demasiado o demasiado poco, o simplemente incorrecto. Y es precisamente ese terror, ese miedo paralizante a ser visto y rechazado, lo que mantiene la máscara en su sitio, lo que te hace seguir sonriendo cuando duele, aislarte cuando necesitas conexión, desaparecer cuando deberías estar presente. Porque mientras creas que ser visto es peligroso, seguirás escondiéndote. Y mientras sigas escondiéndote, seguirás sintiéndote invisible. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Lo que más temes no es ser rechazado. Es descubrir que has pasado toda tu vida escondiéndote de algo que tal vez nunca llegaría. Que has construido una prisión tan elaborada, tan bien estructurada, que nunca te diste cuenta de que la puerta estaba abierta. Y que ahora, después de décadas protegiéndote de un rechazo que tal vez nunca ocurra, estás atrapado. No porque alguien te haya encerrado, sino porque has olvidado cómo salir. Hay un momento específico en el que el sistema comienza a derrumbarse. No es un momento grandioso, no es una revelación cinematográfica en la que todo se ilumina y finalmente lo entiendes. Es algo más pequeño, más silencioso, más devastador. Estás en medio de una conversación trivial, sonriendo, asintiendo con algo con lo que no estás de acuerdo, y de repente te das cuenta, no creo nada de lo que estoy diciendo, y por un segundo te ves a ti mismo desde fuera. Ves la actuación, ves la máscara, y ya no puedes fingir que no lo ves, o estás en una relación en la que siempre has sido complaciente, en la que siempre has cedido, en la que siempre has antepuesto las necesidades de la otra persona a las tuyas, y un día esa persona te pide algo razonable, algo que normalmente harías sin cuestionarlo, pero esta vez algo dentro de ti dice no, no con ira, no con explicaciones, solo un no silencioso, profundo, inquebrantable, y te das cuenta de que no puedes más. No puedes seguir siendo quien no eres, no puedes seguir desapareciendo. Esos momentos son peligrosos, porque te obligan a ver algo que has pasado décadas evitando. Has construido toda una vida sobre una mentira, y la mentira no es que seas una mala persona. La mentira es que creíste que solo serías amado si no existieras de verdad, que solo serías tolerado si nunca molestabas, que solo serías aceptado si nunca pedías nada. Y ahora, en medio de tu existencia, te das cuenta de que no has puesto a prueba esa creencia, solo la has obedecido. Durante años, décadas, quizás toda la vida. Y lo que viene después de este despertar no es alivio, es colapso. Porque cuando te das cuenta de que has pasado tanto tiempo viviendo de forma automática, guiado por un sistema de supervivencia que se instaló cuando tenías 6 años, la primera reacción no es "por fin puedo cambiar", es
¿Cuánto tiempo he perdido? Es mirar atrás y ver todas las decisiones que no tomaste, todas las relaciones que has saboteado, todas las oportunidades que has dejado pasar porque estabas demasiado ocupado siendo agradable. El agotamiento se vuelve insoportable. Te das cuenta de que estás cansado de una forma que el sueño no puede resolver, cansado de sonreír cuando estás destrozado, cansado de decir que todo va bien cuando nada va bien, cansado de controlar constantemente el estado de ánimo de las personas que te rodean, cansado de adaptarte, de amoldarte, de desaparecer. Y ese cansancio no es pereza, es tu cuerpo diciéndote que ya no puedes soportar llevar una vida que no es la tuya. Y entonces comienzan los signos de colapso. Reaccionas de forma desproporcionada ante cosas pequeñas, alguien te hace una crítica leve, incluso constructiva, y te derrumbas o explotas, porque esa crítica no es solo una crítica, es la confirmación de que no eres lo suficientemente bueno, de que incluso después de pasar toda la vida intentando ser perfecto, agradable, invisible, aún no has sido suficiente. Y la ira que sientes no es por la crítica, es por todas las veces que te has anulado, te has menospreciado, te has borrado, y aún así no has sido suficiente. O te aíslas por completo, dejas de responder mensajes, dejas de contestar llamadas, cancelas compromisos, no porque estés ocupado, sino porque ya no puedes seguir actuando, ya no puedes seguir poniéndote la máscara, y estar solo, por mucho que duela, es menos agotador que fingir que estás bien, porque cuando estás solo, al menos no tienes que mentir, al menos no tienes que actuar, al menos puedes existir aunque sea en un vacío. Jung decía que el enfrentamiento con la sombra, con todas las partes de ti que han sido reprimidas, es uno de los momentos más dolorosos del proceso de individuación, porque no solo estás reconociendo que has ocultado partes de ti mismo, estás reconociendo que has vivido décadas como alguien que no eres y que todas las personas que te rodean no te conocen, conocen a la persona y no tienes ni idea de lo que pasará cuando te quites la persona, si seguirá habiendo algo ahí, si la gente se quedará, si podrás soportar lo que encuentres. Y hay algo aún más aterrador, empiezas a darte cuenta de los patrones. Te das cuenta de que siempre eliges a personas emocionalmente inaccesibles. Te das cuenta de que siempre saboteas las relaciones cuando empiezan a intimar. Te das cuenta de que siempre te pones en situaciones en las que tienes que complacer, en las que tienes que demostrar tu valía, en las que tienes que ganarte el amor a través de tu rendimiento. Y te das cuenta de que no lo haces por casualidad. Estás replicando la dinámica de tu infancia. Estás recreando el entorno en el que aprendiste a existir, porque aunque duela te resulta familiar, y lo familiar, por muy tóxico que sea, parece más seguro que lo desconocido. Ves a un padre con su hijo en el parque, el niño se cae, se raspa la rodilla, y el padre se agacha, le limpia la herida, le dice que no pasa nada, que es valiente, y algo dentro de ti se rompe, porque tú nunca tuviste eso. Cuando te caías, cuando te hacías daño, cuando llorabas, la respuesta era: no ha sido nada, estás exagerando, deja de dramas. Y aprendiste que el dolor no debía validarse, debía ocultarse, minimizarse, negarse. Y ahora, décadas después, haces exactamente eso. Alguien te hace daño y dices: no ha sido nada. Alguien te falta al respeto y lo minimizas. Alguien cruza tus límites y te dices a ti mismo que estás exagerando, porque has interiorizado la voz de tus padres. Y ahora esa voz es tuya. Vive dentro de ti diciéndote que eres demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado exigente. Y tú lo crees, porque el niño que fuiste lo creyó. Y el adulto en el que te has convertido nunca lo cuestionó. Pero hay un costo por esa negación constante. Y el costo es que vives como un fantasma, presente físicamente, pero ausente en todos los sentidos que importan. Estás en la sala, pero no estás en la conversación. Estás en la relación, pero no estás en la relación. Estás vivo, pero no estás viviendo. Y las personas a tu alrededor pueden sentir eso. Puede que no sepan nombrarlo, pero sienten que falta algo, que estás ahí, pero no realmente, que hay una distancia insalvable entre ti y el mundo. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, cuando finalmente ves que has pasado toda tu vida no viviendo, sino sobreviviendo, el dolor es insoportable, porque ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes funcionar en piloto automático.
Ya no puedes decirte a ti mismo que todo está bien cuando todo se está desmoronando, y te enfrentas a una elección imposible: seguir viviendo como siempre has vivido, manteniendo la máscara, preservando la ilusión de que estás bien, o afrontar la verdad de que has pasado décadas escondiéndote de ti mismo. Y la verdad es aterradora, porque significa que vas a tener que desmontarlo todo. Todas las certezas que tenías sobre quién eres, todas las relaciones que se construyeron sobre la versión agradable de ti mismo, todas las decisiones que tomaste basadas en complacer, en no molestar, en ser aceptado, y no tienes idea de lo que queda cuando quitas todo eso. No sabes si hay un tú debajo de la máscara o si solo eres la máscara, y esa duda te paraliza. Pero hay algo que aún no has percibido, algo que Jung entendía profundamente. El dolor que sientes ahora no es el dolor de estar roto, es el dolor de estar despertando, es el dolor de darte cuenta de que has vivido dormido, que has funcionado en piloto automático, que has entregado tu vida a un sistema de supervivencia creado por un niño asustado y que nunca se ha actualizado. Y ese dolor, por insoportable que sea, es necesario, porque no puedes arreglar lo que no reconoces como roto. No puedes cambiar lo que no percibes como patrón. Y no puedes liberarte de una prisión que no sabes que estás habitando. El despertar duele precisamente porque te obliga a ver, y ver, después de pasar tanto tiempo evitándolo, es brutal. Pero es el único camino para salir, porque aquí está lo que nadie te ha dicho. El sistema que construiste funcionó. Te protegió cuando eras niño, y no tenías otra opción. Pero ya no eres ese niño, ya no estás en esa casa, ya no estás en ese peligro. Y el sistema que te salvó entonces te está matando ahora, te está impidiendo vivir, conectarte, existir de verdad. Y mientras no desmanteles conscientemente ese sistema, mientras no sustituyas las reglas del niño asustado por las elecciones del adulto consciente, seguirás atrapado. Y la pregunta que surge ahora ya no es ¿por qué soy así? Ya sabes por qué. La pregunta es, ahora que sé de dónde viene, ¿qué hago con ello? Y esa pregunta te lleva a un territorio que has pasado toda tu vida evitando. Te lleva de vuelta al origen, de vuelta a la infancia, de vuelta al momento en que todo comenzó, porque no puedes liberarte de lo que no comprendes, y comprender significa volver, significa mirar a ese niño que fuiste y finalmente preguntarle, ¿qué te pasó? Volver a la infancia no es un ejercicio nostálgico. No se trata de recordar momentos felices o reconocer que tus padres hicieron lo mejor que pudieron. Se trata de mirar, con ojos de adulto, lo que realmente sucedió. Y lo que realmente sucedió no fue solo lo que se hizo, fue lo que no se hizo. No fue solo la violencia explícita, si es que la hubo, fue la ausencia de presencia, la falta de validación, el silencio donde debería haber habido escucha. Y reconocer esto no es victimización, es arqueología emocional. Es excavar hasta encontrar el momento exacto en el que aprendiste que existir era peligroso. La niña que fuiste no tenía herramientas para entender lo que estaba pasando. No sabía que tus padres estaban lidiando con sus propias heridas, sus propias limitaciones emocionales, sus propios traumas no resueltos. Todo lo que sabía era que cuando lloraba, nadie venía. Cuando pedía ayuda, era ignorada o regañada. Cuando mostraba emociones, era castigada o ridiculizada. Y la única conclusión lógica que un niño puede sacar de estas experiencias es: yo soy el problema, soy demasiado, soy un estorbo. Y esa conclusión se convierte en creencia, y esa creencia se convierte en identidad, y esa identidad se convierte en el sistema operativo de toda su vida. Porque la niña no tiene la capacidad de entender que el problema no estaba en ella, que sus padres eran emocionalmente inaccesibles, no porque ella no mereciera atención, sino porque ellos no tenían la capacidad emocional para dársela, que fue descuidada no porque fuera inadecuada, sino porque ellos estaban operando con sus propios sistemas de supervivencia rotos. Pero entonces no podías saberlo, e incluso ahora, como adulto, reconocerlo es doloroso, porque significa aceptar que tus padres fallaron, quizás no de forma monstruosa, quizás no de forma criminal, pero fallaron. Fallaron en verte, fallaron en validarte, fallaron en crear un entorno en el que pudieras existir sin miedo. Y aceptar esto no significa culparlos a ellos,
Significa dejar de culparte a ti mismo. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Pasaste décadas repitiendo patrones que se instalaron en tu infancia sin darte cuenta de que lo estabas haciendo. Elegiste parejas emocionalmente inaccesibles porque te resultaba familiar. Saboteaste relaciones saludables porque la intimidad real te aterrorizaba. Te pusiste en situaciones en las que tenías que demostrar tu valía porque era la única forma de existir que conocías. Y todas esas señales, sonreír cuando duele, aislarse crónicamente, no saber quién eres, sentir culpa desproporcionada, cambiar de comportamiento cuando alguien entra en la habitación, tener pocos o ningún amigo, problemas con la autoridad, retroceder cerca de los padres, compartir demasiado con extraños y nada con los cercanos, estar aterrorizado por la intimidad real, no son defectos de carácter, son síntomas de una única herida central, la prohibición de existir. No te amaron condicionalmente, te toleraron condicionalmente, y la condición era, desaparece, no muestres lo que sientes, no pidas lo que necesitas, no seas inconveniente. Y tú obedeciste, porque los niños no tienen elección. Los niños dependen de los adultos que los rodean para su supervivencia física y emocional. Así que hacen lo que tienen que hacer, se adaptan, se amoldan, desaparecen. Pero aquí está lo que debes entender. El niño que hizo eso no estaba equivocado. Se estaba protegiendo de la única manera que sabía. No tenía la madurez cognitiva para comprender que el problema no era él. No tenía la capacidad emocional para procesar el rechazo sin interiorizarlo como una verdad sobre su valor. No tenía otra opción. Pero tú ahora como adulto sí la tienes. Y esa es la diferencia entre estar atrapado en el pasado y liberarte de él. Reconocer que fuiste descuidado no significa que vas a pasar el resto de tu vida victimizándote. Significa que finalmente dejarás de culparte por reacciones que tienen todo el sentido dado lo que viviste. Significa que mirarás a ese niño que tuvo que construirse una máscara para sobrevivir y le dirás, hiciste lo que tenías que hacer, pero yo ya no lo necesito. Y eso es devastador, porque significa que tendrás que hacer el duelo por la infancia que no tuviste, el duelo por los padres que merecías, pero no tuviste, el duelo por la versión de ti mismo que nunca pudo existir, porque existir era peligroso. Y ese duelo no es algo que se hace una vez y se acaba, es algo que vuelve, en oleadas, en momentos inesperados, cuando ves a un padre escuchando realmente a su hijo, cuando ves a alguien siendo validado en su dolor, cuando te das cuenta una vez más de que eso nunca fuiste tú, pero el duelo, por doloroso que sea, es liberador. Porque mientras no hagas ese duelo, seguirás actuando como si tus padres aún fueran capaces de darte lo que necesitabas y nunca recibiste. Seguirás intentando demostrar tu valía. Seguirás esperando que, si eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente agradable, lo suficientemente invisible, finalmente te verán, pero no lo harán. No porque no seas digno, sino porque no tienen la capacidad. Y aceptar esto es uno de los gestos más dolorosos y liberadores que puedes hacer. Ya hay algo aún más profundo que hay que decir. Probablemente tus padres también vivieron eso. También crecieron en entornos emocionalmente hostiles. También aprendieron a desaparecer. También construyeron personalidades que se convirtieron en prisiones. Y nunca hicieron el trabajo de liberarse. Nunca se enfrentaron a sus sombras. Nunca hicieron el duelo de sus propias infancias. Y por eso replicaron contigo lo que se les hizo a ellos. Eso no los absuelve, pero lo explica. Y la explicación no es una excusa, es contexto. Es comprender que no fuiste el único que sufrió en esa dinámica, que existe una cadena intergeneracional de heridas sin curar y que esa cadena continuará hasta que alguien tenga el valor de detenerla. Y ese alguien puede ser tú, pero para detener esa cadena tienes que hacer algo que te aterroriza. Tienes que dejar de intentar ser quien tus padres necesitaban que fueras. Tienes que dejar de esperar la validación que nunca te dieron. Tienes que dejar de medir tu valor con su vara. Y tienes que empezar a construir una vida basada no en lo que deberías ser, sino en lo que realmente eres. Y aquí está la última y más devastadora verdad sobre todo esto. No puedes cambiar el pasado.
No puedes volver atrás y tener la infancia que merecías. No puedes hacer que tus padres te vean de verdad. No puedes deshacer las heridas que se abrieron cuando tenías 5, 8, 12 años, pero puedes dejar de permitir que esas heridas definan quién eres hoy. Puedes dejar de vivir como si aún fueras ese niño. Puedes dejar de operar con las reglas de un juego que ya terminó, porque aquí está lo que nadie te dijo. Comprender de dónde vinieron las señales no hace que las señales desaparezcan automáticamente. Aún sonreirás cuando te duela, aún te aislarás cuando necesites conexión, aún sentirás culpa en situaciones normales, pero ahora sabrás por qué. Y saber por qué te da una opción que nunca antes tuviste. La opción de darte cuenta cuando estás actuando en piloto automático. La opción de hacer una pausa. La opción de preguntarte, ¿es esta una reacción real a lo que está pasando ahora o es una reacción a mi infancia? Y cuando te haces esa pregunta, cuando creas ese espacio entre el estímulo y la reacción, algo cambia, no de golpe, no de forma dramática, pero poco a poco empiezas a darte cuenta de que tienes más control del que pensabas, que no eres rehén de los patrones que se instalaron hace décadas, que puedes, lenta, deliberada y conscientemente, empezar a desmontar el sistema de supervivencia que ya no necesitas. Y eso te lleva a la pregunta final. La pregunta que define si vas a pasar el resto de tu vida atrapado en lo que te hicieron o si vas a liberarte. Ahora que sabes de dónde vienes, ahora que entiendes el mecanismo, ahora que reconoces que el niño no tenía elección, pero el adulto sí, ¿qué haces con eso? ¿Cómo recuperas lo que fue borrado? ¿Cómo reconstruyes una vida basada no en la supervivencia, sino en la existencia real? La respuesta no está en arreglarlo. No estás roto. Estás operando con un sistema que era perfectamente adecuado para la situación en la que fue creado, pero que se ha vuelto obsoleto. Y desmontar ese sistema no es como arreglar un objeto, es como desaprender un idioma que has hablado toda tu vida y aprender uno nuevo. Es lento, es incómodo y requiere que cometas errores. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres, no en quien te han condicionado a ser. Y era muy claro en una cosa, la individuación no es cómoda, no es una iluminación instantánea, no es despertarse un día y estar curado. Es un proceso de integración, de reconocer las partes de ti que han sido reprimidas, exiliadas, ocultas en la sombra, y traerlas de vuelta, de dejar de luchar contra quién eres y empezar a habitar tu propia existencia. Y el primer paso no es grandioso, no es terapia intensiva, ni un retiro espiritual, ni un cambio radical de vida. El primer paso es simplemente darse cuenta, darte cuenta de cuándo estás actuando, darte cuenta de cuándo la sonrisa sale automáticamente incluso cuando no estás feliz, darte cuenta de cuándo dices «estoy bien», sin siquiera comprobar si lo estás, darte cuenta de cuándo cambias de comportamiento porque alguien ha entrado en la habitación, darte cuenta de cuándo sientes una culpa desproporcionada, darte cuenta de cuándo te aíslas no por elección, sino por miedo. Solo darte cuenta, sin juzgar, sin intentar cambiar inmediatamente, porque el juicio te atrapa en el ciclo. Cuando te juzgas por sonreír cuando te duele, cuando te criticas por no poder establecer límites, cuando te culpas por seguir reaccionando como un niño asustado, solo estás añadiendo otra capa de rechazo. Estás repitiendo el patrón de tus padres, diciéndote que lo que sientes, lo que haces, no es aceptable. Pero si logras simplemente darte cuenta, sin juzgar, algo comienza a cambiar. Porque darse cuenta crea distancia, y la distancia crea elección. Te das cuenta de que estás sonriendo cuando duele, y en ese momento puedes elegir dejar de hacerlo. No es necesario, pero puedes. Y a veces elegirás seguir sonriendo porque aún no estás listo. Y está bien, porque el simple hecho de darte cuenta ya es libertad, ya es salir del piloto automático. El segundo paso es más difícil. Es empezar a hacer las cosas de otra manera. Y eso significa enfrentarse al terror que te ha mantenido atrapado. El terror de que, si dejas de sonreír, la gente te rechazará. El terror de que, si estableces límites, te abandonarán. El terror de que, si existes de verdad, confirmarán lo que siempre has creído, que eres demasiado o demasiado poco o simplemente inadecuado. Y la única forma de enfrentarte a ese terror es ponerlo a prueba. Empieza poco a poco.
muy poco a poco. Alguien te pregunta cómo estás, y en lugar de responder automáticamente «estoy bien», haces una pausa, lo compruebas internamente y tal vez, solo tal vez, digas la verdad. Estoy cansado, estoy agobiado, hoy no estoy muy bien. Y esperas el rechazo, esperas que la persona huya, esperas que confirmen tu peor temor, y a veces huyen. A veces la persona no sabe cómo lidiar con tu verdad, no tiene la capacidad emocional para ello, y duele. Pero aquí está lo que descubres. Sobrevives. El rechazo que has pasado toda tu vida evitando ocurre, y no te desmoronas, no desapareces, sigues existiendo. Y ese es el descubrimiento más liberador y aterrador. Puedes sobrevivir al rechazo, pero otras veces ocurre algo diferente. La persona no huye, escucha, valida, se queda, y eso es aún más aterrador. Porque ahora tienes pruebas de que lo que has creído toda tu vida, que solo eres amable cuando estás apagado, puede que no sea cierto. Y si no es cierto, entonces has pasado décadas escondiéndote por nada. Y esa percepción duele tanto como el rechazo, quizás más. Pero es en ese dolor donde se produce la transformación, porque empiezas a construir nuevas pruebas, pruebas de que puedes existir de verdad y no ser abandonado, de que puedes tener necesidades y no ser una carga, de que puedes estar en desacuerdo y no ser rechazado. Y poco a poco, muy poco a poco, la narrativa que has construido sobre ti mismo comienza a resquebrajarse. Y entonces llega la parte más difícil de todas. Tienes que enfrentarte a la persona que fuiste, a esa niña que construyó la máscara, que aprendió a desaparecer, que pasó años, décadas, protegiéndose de la única forma que sabía. Y tienes que hacer algo que nadie hizo por ella. Tienes que validarla. Tienes que decirle que no estaba equivocada, que hizo lo que tenía que hacer, que sobrevivir fue una victoria, no una derrota. Y tienes que decirle que ahora vas a cuidar de ella como nadie lo ha hecho, que ya no la vas a abandonar para complacer a los demás, que ya no vas a ignorar lo que siente para ser tolerable, que, por fin, le vas a dar lo que siempre ha necesitado, permiso para existir. Y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de rechazar al niño que fuiste, dejas de rechazar al adulto que eres. Cuando dejas de exigirle que sea diferente, dejas de exigirte a ti mismo que seas diferente. Y por primera vez, puedes empezar a habitar tu propia vida, no la vida que tus padres querían para ti, no la vida que la sociedad aprueba, tu vida, y esa vida no será perfecta. Todavía tendrás días en los que retrocederás, en los que sonreirás cuando te duela, en los que te aislarás cuando necesites conexión, en los que te sentirás culpable por establecer un límite, pero ahora lo sabes, sabes de dónde viene, sabes que no es quién eres, sino cómo aprendiste a sobrevivir, y saberlo te da la posibilidad de elegir de otra manera. Jung decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien deberías ser, no en quien sería más conveniente, en quien realmente eres. Y ese proceso no tiene fin. No hay un momento en el que estés curado o completo. Es un camino de vuelta a ti mismo, de vuelta al niño que tuvo que desaparecer, de vuelta a las partes de ti que fueron exiliadas, de vuelta a la vida que siempre fue tuya, pero que nunca te permitiste vivir. Y el primer paso en ese camino no es dramático, no es una decisión que lo cambia todo de golpe, es simplemente esto. La próxima vez que alguien te pregunte cómo estás, haz una pausa, compruébalo, y tal vez, solo tal vez, digas la verdad, no la verdad agradable, la verdad real, y observa lo que sucede. Observa si el terror que has llevado toda tu vida se confirma, o si, tal vez, el mundo es más seguro de lo que esa niña aprendió que era. Y si puedes hacerlo una vez, puedes hacerlo de nuevo, y otra vez, y poco a poco, construyes una vida en la que existir no es peligroso, donde no necesitas una máscara, donde puedes ser vista tal y como eres, y no ser destruida. Y esa vida no eliminará el dolor de haber crecido de la forma en que creciste, no borrará lo que se hizo, pero te dará algo que nunca tuviste, la libertad de ser quien siempre fuiste, pero nunca pudiste ser. Si reconociste estas señales en ti o en alguien cercano, deja un comentario. ¿Cuál de estas señales te impactó más? ¿Cuál reconoces en ti mismo,
pero nunca habías entendido de dónde venía, porque nombrarlo es el primer paso para transformarlo, y transformarlo es posible. No es fácil, pero es posible. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.